Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Wilmer Jair Alarcón Urrea, soy estudiante de la Universidad del Quindío. Este ejercicio se presenta para la asignatura de Organización y Descripción de Archivos a la docente Marlene Salazar Ramos. El proceso de ordenación documental se refiere al proceso de organización y clasificación de documentos de manera lógica y sistemática, con el fin de facilitar su recuperación y consulta. Es una parte fundamental de la gestión documental. El proceso de ordenación documental al interior de los expedientes se lleva a cabo siguiendo ciertos principios y criterios establecidos. Uno de ellos es la identificación de la serie. Se determina a qué serie o agrupación documental pertenece el expediente según la función o trámite al que corresponde. Por otra parte, vemos el análisis de los documentos. Se revisan todos los documentos que conforman el expediente para identificar sus características, tipos documentales, fechas, remitentes, entre otros. La ordenación cronológica. Por lo general, la ordenación cronológica se realiza al interior del expediente asignando un orden cronológico a los documentos, comenzando por el más antiguo. Luego de eso pasamos a la foliación. Se enumera cada hoja del expediente de forma consecutiva con lápiz. Aplicación de principios. Estos se deben aplicar al expediente como el de procedencia, que nos sirve para mantener juntos los documentos que son generados por un mismo organismo. También aparece el principio de orden original, que nos permite conservar la secuencia en que se produjeron los documentos. Otros términos que también salen de la ordenación y clasificación de documentos es la serie y subserie. La serie es un conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos emanados en un mismo órgano, como consecuencia del ejercicio de funciones específicas. La subserie hace parte de las unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas en forma separada de esta por su contenido y características específicas, o por uno o varios tipos documentales diferentes que son producidos en acciones administrativas semejantes. También existen dos tipos de series. Existen las series simples y series complejas. En el caso de las series documentales simples, la metodología para su ordenación es mucho más sencilla que en las series complejas o los expedientes. Voy a dar como el proceso que se debe tener para tener en cuenta las series simples. Primero, identificar la serie documental. Se debe determinar qué tipo de documento conforma la serie. Por ejemplo, puede ser las facturas, recibos, notas de pedido, correspondencia recibido, entre otras. Luego establecemos criterios de organización. Esta se define por los cuales se ordenará los documentos de la serie. Usualmente se utiliza el criterio único como cronológico, numérico o alfabético. Luego pasamos a la foliación. Opcionalmente se puede foliar o numerar las hojas de cada documento de forma consecutiva dentro de la serie ordenada. Y por último encontramos la instalación física, que se instalan los documentos en cajas, carpetas, archivadores u otros soportes, respetando rigurosamente el orden establecido. Para el caso de las series documentales complejas, donde se agrupan diferentes tipos documentales relacionados con un mismo proceso y trámite. La metodología para la ordenación de estas series se define a continuación. Primero, identificación de la serie documental. Se determina el conjunto de documentos que forman la serie, las cuales pueden ser diferentes tipos, pueden ser oficios, memorandos, actas, informes, entre otros, pero que se relacionan con un mismo asunto o procedimiento.
Encontramos la segunda parte que es el análisis de los documentos. Aquí se deben revisar detalladamente todos los documentos que integran la serie para luego identificar sus características, tipos documentales, identificar las fechas, los remitentes y otros tipos de datos relevantes. También encontramos la clasificación por trámites o asuntos. Dentro de la serie compleja se establece una primera clasificación, agrupando primero los documentos por trámite y luego procedimiento o asunto específico. Luego, una vez clasificados los documentos, se ordenan de forma cronológica o el sistema de ordenación que sea más adecuado para el tipo de documento. También se realiza la foliación de esta serie. Luego hacemos un orden lógico para la secuencia de los diferentes trámites o asuntos que conforman la serie compleja, ya sea cronológico, numérico, alfabético o el que sea pertinente para el caso. Los tipos documentales es otro tipo de concepto que es vital al momento de la descripción y clasificación de los documentos. Los tipos documentales son los soportes resultantes de la producción documental. Estos pueden ser físicos o electrónicos. Y al igual que las series y subseries documentales, estas tipologías registradas en series y subseries representan la integridad de los expedientes y el orden en que son gestionados, desde el inicio de un trámite hasta la resolución definitiva y cierre del expediente. La fórmula que utilizamos para definir los tipos documentales es la siguiente. Actividad o función más la producción documental nos da igual el tipo documental. Otro de los procesos importantes dentro de la ordenación documental encontramos la rotulación de las carpetas, que consiste en identificar el contenido de las carpetas, cajas y mobiliario de archivo a través de rótulos. En el caso de las carpetas, este rótulo debe ser ubicado en la parte frontal superior izquierda de la carpeta. Para el caso de la rotulación en cajas, se puede realizar de acuerdo a los siguientes datos: nombre de la dependencia, serie, subserie, código, descripción, fecha inicial, fecha final, número de caja y número de carpetas. Para el almacenamiento de la documentación se utilizan unidades de conservación como carpetas de dos tapas, carpetas cuatro aletas y cajas X200 y X300. Estas cajas están elaboradas en cartón corrugado recubierto en su cara interna por una película a base de parafina y ceras vegetales. Cada caja debe contener en su interior dos fuelles elaborados en el mismo material. Estas carpetas deben ser ubicadas de forma consecutiva de izquierda a derecha. Por otra parte, encontramos que la reconstrucción de expedientes es un proceso mediante el cual se restablece el orden original y la integridad de un expediente, que por alguna u otra razón se ha extraviado, se ha deteriorado o desordenado. A continuación, se deben seguir las siguientes indicaciones para la reconstrucción de los expedientes. Primero, búsqueda y recuperación de documentos. Segundo, identificación del tipo de expediente. Esta parte define a qué trámite, proceso o asuntos correspondía el expediente a reconstruir. Tercero, análisis documental. Se revisa en detalle en todos los documentos recuperados para identificar su contenido. Cuarto, ordenación. Siguiendo criterios cronológicos, numéricos u otro orden lógico, se reconstruye la secuencia original de los documentos dentro del expediente. También encontramos la foliación, que se debe foliar de forma consecutiva cada hoja o documento que conforma el nuevo expediente que estamos reconstruyendo. Sexto, en conformación del expediente, los documentos ya previamente ordenados y foliados se unen en uno solo, formando un cuerpo documental. Séptimo, certificación. En caso de ser necesario, se certifica mediante un acta o sello que el expediente ha sido debidamente reconstruido.
Y por último encontramos la descripción, que se elabora la carátula y se registra la información descriptiva del expediente reconstruido. Por otra parte, encontramos uno de los procesos también fundamentales en el momento de la ordenación documental, y esta es la foliación. ¿Qué es la foliación? La foliación es un acto de enumerar los folios solo por su cara recta. Es una operación que incluye en los trabajos de ordenación y consiste en enumerar consecutivamente todos los folios de cada unidad documental. Los materiales requeridos para realizar este proceso es eh, utilizar un lápiz de mina negra y blanda tipo HB o B solo. Para los casos de procesos reprográficos como la microfilmación o digitalización, se realizará la foliación utilizando lápiz de mina negra y blanda tipo HB o B. No se debe foliar con lápiz de mina roja, ya que este color no es capturado por las máquinas de microfilmación. Los requisitos que debemos tener en cuenta al momento de realizar un proceso de foliación es el siguiente. La documentación que va a ser objeto de foliación debe estar previamente clasificada, ordenada, depurada. ¿Qué es la depuración? La depuración consiste en el retiro de duplicados idénticos, folios en blanco y documentos de apoyo. En el caso de series documentales simples, la foliación se, se, se realizará de manera independiente por cada carpeta, tomo o legajo. En el caso de las series documentales complejas, cada uno de sus expedientes tendrá una foliación de manera continua, y si tal expediente se encuentra repartido en más de una unidad de conservación, la foliación se ejecutará de forma tal que la segunda será la continuación de la primera. La foliación es una tarea previa a cualquier empaste, proceso de descripción o proceso técnico de reprografía, que puede ser microfilmación o digitalización. Para el procedimiento de la foliación es necesario tener los siguientes aspectos en cuenta. Se debe enumerar de manera consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números. No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C o etcétera. Se debe escribir el número en la esquina superior derecha de la cara recta del folio en el mismo sentido del documento. Se debe escribir el número de manera legible, sin enmendaduras, sobre un espacio en blanco y sin alterar los membretes o sellos que este documento contenga. Tampoco se debe escribir con trazo fuerte, porque esto puede generar un daño irreversible al soporte papel. En las unidades de conservación empastadas no se debe foliar las pastas ni las hojas, guarda en blanco. En caso de los planos, mapas y dibujos grandes que se encuentran al interior de la unidad documental, tendrán el número de folio consecutivo que les corresponde, aun cuando estén doblados o plegados. Si existen errores en la foliación, esta se corregirá con una línea oblicua, evitando tachones. Tampoco se permite foliar documentos en soportes distintos al papel, que pueden ser cassettes, discos digitales, CDs, disquetes, videos, entre otros, pero sí dejar constancia de su existencia y de la unidad documental a la que pertenece en el área de notas del instrumento de control que se esté utilizando en ese momento. No obstante, existen sistemas de ordenación, que son metodologías y técnicas establecidas que permiten organizar de forma lógica, coherente y sistemática los documentos que conforman un archivo o un fondo documental. A continuación, voy a nombrar algunos de los sistemas con sus respectivos ejemplos. Primero encontramos el sistema alfabético. Ordena los documentos por el nombre de personas, instituciones, lugares, siguiendo el orden alfabético de las letras. En este sistema alfabético encontramos onomástico, que se organiza por el nombre de las personas. Por ejemplo, encontramos los expedientes de personal ordenados alfabéticamente por apellidos.
También encontramos la correspondencia ordenada alfabéticamente por remitente, el catálogo de autores de una biblioteca ordenado alfabéticamente. También encontramos el toponímico, que este se organiza por nombres de lugares. Por ejemplo, tengo el de documentos cartográficos ordenados alfabéticamente por nombres de países, regiones o ciudades. También tenemos expedientes de obras públicas ordenados alfabéticamente por localidades y también podemos ver este ejemplo en los archivos históricos cuando se ordenan alfabéticamente por nombres de las poblaciones. También encontramos el temático, que se ordena por materias o temas. Por ejemplo, encontramos que en la biblioteca se organiza alfabéticamente por temas o materias. En el archivo de una empresa ordenado alfabéticamente por productos o servicios. O también encontramos una hemeroteca ordenada alfabéticamente por títulos de publicaciones periódicas. También tenemos el sistema numérico. Este se asigna numéricos seguidos sin interrupción para mantener un orden estrictamente. Por ejemplo, encontramos las facturas ordenadas por su número consecutivo. También tenemos expedientes numerados en orden correlativo. Y tenemos por último los libros de actas con numeración ordinal de las sesiones. Por otra parte, también existe la ordenación cronológica. Esta se encarga de ubicar los documentos atendiendo a la secuencia de fechas, ya sean días, meses o años, y nos permite reconstruir la línea del tiempo. Uno de los ejemplos puede ser la correspondencia ordenada por fecha de emisión, de la más antigua a la más reciente. También encontramos las historias clínicas ordenadas cronológicamente según fecha y apertura, y tenemos también la colección de periódicos que fueron ordenados por su fecha de publicación. Estos dos se pueden mezclar y se pueden llamar mixtos. Estos sistemas mixtos se combinan varios criterios de ordenación, aplicándolos de forma jerárquica y complementaria para lograr un orden lógico y tener un acceso eficiente a los documentos. Uno de los ejemplos podría ser los expedientes judiciales, que estos manejan una ordenación primaria por número de expediente, que sería el sistema numérico, y dentro de cada expediente los documentos se ordenan cronológicamente por fechas. Otro de los ejemplos que puedo referenciar es el archivo de una empresa. Dentro de cada área, los documentos se ordenan alfabéticamente por temas. También puede ser organizados de forma cronológica, o sea, mezclando los dos. Fondo de archivo histórico, que también puede ser un ejemplo que nos permite que las series se ordenen cronológicamente, y si hay varias series del mismo año se ordenan alfabéticamente por título. Con esto terminamos la exposición de ordenación documental. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.